Ensenada TV. Ensenada TV. Aporte. Entrevistas y comentarios con Carlos Pacheco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Aporte de Ensenada TV. Hoy por la mañana tuve el gusto de anunciar al terminar el noticiero Trayecto Informativo de que hoy iniciaba un ciclo de programas con una persona por quien tengo un enorme respeto. Él es el terapeuta alfabiotista Miguel Prieto Marcial, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, don Carlos. Don Miguel, bienvenido. Gracias. De veras que se lo digo de todo corazón porque había estado esperando yo con mucha inquietud el inicio de este programa, porque soy una persona que ha recibido los beneficios del alfabiotismo y que inclusive la última alineada que me dieron, pues usted me hizo ese honor, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que se compartiera esto desde un punto de vista mucho más profundo. Mire, cuando yo empecé a asistir a que me atendiera un alfabiotista, yo decía, no, pues esto nada más es jalarle el pescuezo a la persona, ¿no? Entonces, pero después empecé a ver, ¿sabe cuándo noté de inmediato los efectos y los beneficios del alfabetismo? Se lo comento, y para que nuestros televidentes también estén más enterados. Exacto. Le platiqué, o tal vez usted, no me acuerdo si se lo platiqué o no, yo padezco de vértigo, de repente me gana el vértigo. Y en una ocasión que estaba con el alfabiotista, todavía no tenía el gusto de conocerlo, usted estaba así boca arriba y tenía un ventilador arriba, y el ventilador se movía para todos lados, y le pregunté, oiga, le dije, ¿está temblando? No, ¿por qué? Me dijo riéndose. No, le dije, porque como traigo el vértigo, le dije, pues se me está moviendo hasta el ventilador, ¿no? ¿Cuánto dura una sesión más o menos promedio en la atención que se le tiene a un paciente? La primera vez que se presenta una persona con un alfabiotista, podemos durar hasta 30 o 40 minutos porque tenemos que darle una información sobre qué es lo que vamos a hacer en su cuerpo, cuáles son los beneficios que va a recibir. Posteriormente procedemos a hacer la alineación. Ese procedimiento nos va a llevar de 12 a 15 minutos, cuando mucho. Muy bien. Mire, pues quiero decirle a usted que después de esos 12 o 15 minutos ya no se movía el abanico. No es que estuviera girando, es que oscilaba así como un badajo de campana, como un péndulo de reloj, ¿no? Así es. Y, dije yo, qué maravilla, ¿no? Y entonces fue cuando más me empecé a convencer y empecé a ver esto con otra óptica, desde otra perspectiva, queriendo aprender, queriendo dominar este asunto. Y resulta que pues estoy pues muy contento, lo digo por enésima vez, de que usted nos acompañe. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es el alfabiotismo? Si es usted tan amable, señor Prieto. Ok. Alfabiotismo es un proceso terapéutico manual, cuyo objetivo es devolverle al cuerpo el equilibrio. En el universo en que vivimos, la única condición para existir y servir como estructura es el equilibrio. Todos los días le platico yo a mis participantes que si nosotros dividiéramos al universo en dos grupos estructurales, en un lado pondríamos todas las estructuras que no se mueven, a las cuales denominamos estructuras estáticas. En el otro lado pondríamos las estructuras que se mueven para etiquetarlas como estructuras dinámicas. Por lógica, este edificio en donde estamos, pues es una estructura estática, es decir, no se mueve. Pero aun cuando no se mueva, don Carlos, la condición para que exista y sirva es que el día que lo edificaron, pues con nivel y plomada, verificaron su estabilidad, su simetría, su balance.
Si lo hubiese construido alguien ajeno a los principios de la construcción y pega ladrillo sobre ladrillo, bloque sobre bloque, sin usar nivel o plomada, vaya, ni un hilito para guiarse, yo le juro a usted de rodillas y hasta llorando, que antes de emplastarlo o enjarrarlo, ya se está cuarteando. Porque lo único que hace posible la existencia y la vigencia de las estructuras es el equilibrio. Sí tienen ventaja las estructuras estáticas en que nivelándolas cuando se edifican, así van a permanecer indefinidamente. Como esas construcciones milenarias que siglos van y siglos vienen, y ahí están incólumes, asombrando a la humanidad y declarándolas patrimonio de ella misma, ¿no? Tienen la ventaja que después de alinearlas, de estabilizarlas, no se mueven, no juegan fútbol, no suben escaleras, ahí están estáticas. La bronca estaría con las estructuras que se mueven. Sin ir más lejos, mire, el automóvil es una estructura dinámica, se mueve. Y nosotros no únicamente queremos que se mueva, nosotros queremos que lo haga en perfección. ¿De qué va a depender? Pues de que siempre esté alineado su eje central y balanceado sus rotores. Alineado y balanceado, es decir, nivelado. Usted alinea y balancea su unidad y apenas guardada en su cochera por siempre, ahí estaría siempre alineado. Vuélvalo a usar. Otra vez carretera, topes, baches, banquetazos, terracería. No, espéreme, usted está hablando de otro planeta, aquí ni hay eso en Ensenada. Bueno, en caso de que hubiera, o como me ha dicho el primo de un amigo, en algunos lugares donde, El cuñado del primo de un amigo. donde hay. Así es. Pero pues para eso es, ¿verdad? Si usted tiene que volverlo a sacar a su uso, para eso es. En todo caso, el precio a pagar por ese uso que le da va a ser volverlo a alinear. Sí. ¿Cuántas veces sería, don Carlos? No sabemos, ¿verdad? Las que ocupe a lo largo de su vida útil. Porque la única condición en la que una estructura puede sernos útil es en equilibrio. Así es. Entonces, retomando el caso, las estructuras que no se mueven, las estáticas, se alinean una vez y para siempre. Pero la estructura dinámica, la que se mueve, requiere estar reajustando su equilibrio. Esta mesa incluso está muy sólida. Y termina hasta cayéndose. Ocupamos volverla y volverla a nivelar. Exacto. Una mesa en donde nos sirven la comida y no está estable, se nos va a tirar la comida, vamos a estar incómodos, nerviosos, cuidando que no se nos tire nada. Bueno, si se tira la comida no hay problema, que no se tire la cerveza, perdón, el café. También muy buen punto ese, ¿ok? El cuerpo humano está encuadrado, don Carlos, dentro de las estructuras dinámicas. Es una estructura que se mueve. Camina, corre, se cae, se levanta, choca, engorda, adopta malas posturas, practica o practicó tal vez deportes, ya sea extremos, de contacto, qué sé yo, más los incidentes y accidentes que hayamos vivido. Y el órgano rector del equilibrio corporal, pues es la columna vertebral, constituida no por una vara sólida, sino porciones óseas, segmentos óseos con separadores cartilaginosos que llamamos discos intervertebrales y varias porciones. Cada porción tiene su función: 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales o torácicas, 5 lumbares que técnicamente llamamos L de la 1 a la 5 y 9 o 10 sacrocoxigias, esas están segmentadas. Toda esa estructura hermosa es nuestra columna vertebral, pero es el órgano más agredido a partir del día que dejamos de gatear y empezamos a caminar. A partir de ese día empieza nuestro problema, porque ese día la columna va a descubrir 2 detalles importantes. Número 1, que siempre vamos a vivir inmersos en la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es nuestro martillo constante. Más terrible es su efecto a partir de que dejamos de crecer. Entonces, ya no hay fuerza que nos lleve para arriba, exclusivamente hacia abajo. A los 80 años podemos ya estar midiendo menos y a veces antes.
Ese va a ser el principal problema, más nuestros sobrepesos, más las caídas de pie, de sentón y todo lo demás a lo que está expuesta la estructura corporal por el hecho de transportarse de no estar fija. Para eso es claro. El otro factor que va a influir en el imbalance de la columna vertebral o en la agresión que recibe la columna vertebral es el hecho de no haber nacido ambidiestros. O somos zurdos o somos diestros. Sí, eso es porque usamos un solo hemisferio cerebral. Claro. O más un hemisferio cerebral. A partir del día que dejamos de gatear... Pero sí es correcto lo que dije. Ahorita vamos a apuntar ese detalle, que bueno que toca, eso es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué usamos más uno. Va relacionado con el tema, pero en el mero centro. Desde el día que dejamos de gatear y empezamos a caminar, empezamos a usar la extremidad donde tenemos mayor habilidad, fuerza y destreza. Ahí usted está sentado como diestro. Su hombro derecho está ligeramente más bajo y su cuello, no es porque me esté entrevistando, su cuello, si lo vemos de frente, se va a inclinar un poco a la izquierda. ¿Por qué? Porque su columna, por usarla desde niño a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, todos los días de su vida, va generando una escoliosis que va de mínima a máxima a lo largo de la vida hacia la derecha. ¿Qué es escoliosis? Perdón. Es una curva patológica de la columna vertebral, es una deformación. A ver. Con manzanitas y... La columna vertebral vista de frente debe tener una postura recta. Vista de perfil es una forma sigmoidea, es decir, como una S, la palabra sigma es S en griego, ¿no? Sí. ¿Ok? Entonces, es sigmoidea, con curvas diversas, pero esas curvas le llamamos curvas fisiológicas porque son curvas naturales en la columna vertebral. La columna vista de frente no debe estar curva. Ahora, cuando se empieza a generar una curvatura hacia la derecha, la columna no lo permite, el sistema nervioso, no lo permite. Hace que las vértebras cervicales se inclinen a la inversa. Y eso se ve en una prueba que llamamos prueba de la varilla semiflexible. Es una varilla semiflexible con una bola arriba. Usted cuantas veces mueva la varilla para este lado, la bola va a ser a lo inverso. Entonces va el ser humano construyendo a lo largo de su existencia una torsión que va de mínima a máxima a lo largo de su vida. Déjenme hacer un paréntesis. Sobre lo que nos acaba de explicar el alfabiotista, el terapeuta alfabiotista Miguel Prieto Marcial, que es quien nos honra con su presencia y con sus conocimientos para este programa, yo creo que todo el mundo hemos tenido un globo de esos que tienden hacia arriba con gas y lo ponemos sobre algo así como un popotito, un tarugo, un lápiz. ¿Ok? Ese es el indicado. Lo hace uno hacia la izquierda y el globo se va hacia la derecha. Exacto. Y así. ¿Y esto es lo que hacemos con la cabeza también? Claro. Inconscientemente. Primeramente, si la columna, dependiendo hacia dónde se vaya, si es usted diestro o es zurdo, pero aún los zurdos se involucran en una deformación de su columna hacia la derecha, debido a que muchos en el proceso de enseñanza, de aprendizaje, de crecimiento, aprenden a desarrollar actividades con su lado derecho. Es que nos obligan. Así es. Hasta cachetadas. Y porque la gran cantidad, mayoritariamente los accesorios, los utensilios, las herramientas fueron diseñadas para diestros. La paleta del pupitre a la derecha, la palanca del carro y cientos y miles de instrumentos, de accesorios, de utensilios están diseñados para diestros. La columna, al entrar en imbalance, al perder su balance hacia un lado, lleva más peso a un lado. Por ejemplo, le doy un dato. Los que saben de estos han dicho que el 80% de las inflamaciones del nervio ciático, llamada ciática la enfermedad, son ciáticas derechas. El 80% de los desgastes de rodillas, también llamado técnicamente gonartrosis, se dan en la rodilla derecha.
y el 80% de los espolones calcáneos se dan en el talón derecho. Tiene mucha correlación con el dato de que aproximadamente, dicen los que saben de estos, el 80% de la humanidad somos diestros. Esa es una de las razones. Sí. Por eso el 80% de la humanidad nos gastamos más un lado, el fémur. Las cirugías de fémur mayoritariamente son el fémur derecho, a menos que haya habido golpes, descalabros por impacto, contunciones, Don etcétera. Miguel Prieto, si tiene usted toda la razón, yo que soy zurdo y que algunos piensan que soy ambidiestro, no es cierto, porque algunas cosas las hago como lo derecho porque me obligaron a hacerlo con la derecha. Claro. Entonces, yo les digo, soy ambitorpe. Soy ambitorpe, ninguno de las dos extremidades, de las cuatro las tengo diestras. Todas son torpes, por eso escribo tan feo con la zurda y con la derecha. Si voy a tirar, cuando jugaba béisbol de chiquillo, le iba a tirar a 4 metros la pelota a mi compañero, salía pero como 4 metros a un lado de donde tenía que llegar, porque las tengo torpes. Y mi columna vertebral, vista de frente, no la tengo derecha, tengo ahí como una curva de carretera. Exacto. Y eso para mí es nuevo porque la vi y la persona que me tomó las radiografías todavía me dijo, mira Carlos cómo tiene la columna, se le hizo gracioso. Y yo desde jovencito me di cuenta, allá en Sinaloa, usted vivió en Sinaloa, Así es. Hablaremos de eso, pues nos quitamos la camisa allá para cambiar. Es muy normal andar en ocasiones hasta sin camiseta por el para lucir el torso que hace, sí, claro, sobre todo yo que estoy acá, ¿no? Entonces, gracias por ayudarme. Entonces, yo me daba cuenta que estaba chueco. Sí. Desde chavito yo decía, mira, estoy chueco. Y sí es cierto, estoy chueco. Pero entonces continúen. Ok, muy bien. Hay un asunto muy importante. Les ponía yo hace un instante que cuando la columna se mueve a la izquierda, el cuello, las 7 cervicales lo hacen a la inversa. Las señoras pueden comprobarlo revisando sus fotos, sus videos. En esas tomas de frente es donde cuando cargan pendientes largos, aretes largos, siempre en la foto se van a ver un arete más cerca del hombro que el otro. Señoras que se cortan el pelo cortito, me dijo una señora una vez, estuve a punto de meterme tijera porque al verme en el espejo, dije, ahí me dejaron el pelo más, enderecé el cuello, me acordé de lo que me dijo sobre el equilibrio y aquí estoy para alinearme. El hecho de que la columna se vaya a un lado y responda a la inversa no es exclusivo de los seres humanos, es una constante en los seres vivos. Si usted, por ejemplo, siembra un arbolito inclinado, el árbol no crece así, a los meses tiende a hacer una curva. No se endereza, se tuerce para ir hacia arriba. Nosotros igual. Nada más que no se nos olvide que la columna vertebral sostiene a todos los órganos internos. De ahí mismito cuelgan 2 riñones, 2 pulmones, 2 hemisferios cerebrales, 2 ovarios, 2 testículos, todo así como un racimito. Si su columna está hacia un lado y luego hacia otro, ese racimito de órganos milimétricamente no está en el lugar, valga la redundancia, que milimétricamente le fue diseñado por el Creador para su desempeño. Algunas personas me dicen, ¿por qué si yo llevo de campanillas mi dieta? No como esto, no como aquello, al contrario, como el filete de primera y todo, ¿y por qué de todos modos? ¿Ok? Pueden haber muchísimas causas, excesos, etcétera, pero hay un principio básico. Ningún aparato puede funcionar de manera inestable, ningún aparato, ni los domésticos. Quítele usted la patita a la lavadora de su casa, quítele y préndala, y va a ver que casi se le sale de su casa, hasta que no la estabiliza y ahí puede trabajar en sí misma. El aparato digestivo es el órgano más largo del cuerpo, comienza en la boca, termina en la zona anorrectal. Tantas curvas tenga la columna, tantas curvas tendrá el aparato digestivo.
Eso es lo más tremendo que le va a pasar. Es por eso que si usted va a nuestro centro alfabiotista, también puede ver a padres de familia que nos llevan a niños chiquititos a alinear, en cuanto empiezan a caminar. ¿Por qué alinear a un niño? Primeramente porque los amamos. Y en segundo lugar porque si encontramos un método que ayude a estabilizar el funcionamiento externo e interno del cuerpo, qué maravilla para los niños. Qué maravilla. En los años que llegué aquí a la ciudad de Ensenada, atendí jóvenes de 15, 16, 17 por lesiones deportivas que se habían dado los jóvenes en el karate, en el fútbol, en el baloncesto. Y estos jóvenes terminando diciéndole a sus padres, fíjate papá, que también tal problema que tenía yo por acá o por otro lado, que ni siquiera te los había platicado, porque cuando uno recibe un golpe a temprana edad, llega uno a pensar que pues como no es algo que es una molestia que te queda, no la llamas enfermedad, ahí se queda. Y luego, si algún día se te agrava a lo largo de la vida, vas con el médico o lo expones de la siguiente manera. Dices que este problema realmente empezó desde muy niño, pero nunca le hice caso. Pensábamos que así era la vida. Como las señoras del medio rural de hace 40 o 50 años y en algunas comunidades todavía, las señoras mayores cargaban a la cabeza su agua, su costal de maíz o lo que fuera. Cántaro. Así es, las señoras se fueron haciendo hacia abajo, y en la medida que se fueron yendo hacia abajo, el estómago se iba haciendo voluminoso. Entendemos por lógica, desde el punto de vista físico, ya no estaba el espacio propio para conservar allí en su cavidad correcta el aparato digestivo, iba bajando la columna y el estómago se iba yendo. Le interrumpo, me estoy autoobservando y le pongo atención y cuando menos pienso ya tengo la cabeza hacia un lado. Exactamente. Cuando la persona, por ejemplo, dice, oye, ¿qué puedo hacer por los borditos, las llantitas que tengo allí? El callo de la andadera. Los callitos de la andadera. Primeramente le digo a la persona, pues vigilar dieta, tal vez un tratamiento, ir con un buen nutriólogo para que te asesore. Pero sobre todo, endereza tu espalda, porque en cuanto tú te agaches, te encorves, inmediatamente vas a sentir que se te forman 2 o 3 líneas allí. En cuanto tú sacas el pecho, pones una postura correcta, apoyado sobre todo en el asiento, en la silla, sientes que aquello se diluye. Así, ¿hasta dónde influye? En lo externo. Totalmente de acuerdo, si aquí lo vivo a diario, mire, siempre tiendo a esta posición. Más cuando estoy leyendo en la computadora las noticias en el noticiero de la mañana, tiendo a esta posición, todo encorvado. Sí, pues entonces cuando traigo una camisa que más o menos está apretadita, pues empiezan los botones a amenazar, porque el abdomen se manifiesta más. Así es. Y en cambio, como la televisión, y por respeto a nuestros televidentes, pues asumimos una postura más correcta. Claro. Entonces, al momento que eso se hace, la pancita se esconde. Exactamente. Esa es una de las... De hecho, tocó usted el tema de la postura. Alguien me preguntaba una vez, ¿por qué los chamacos, los muchachos, los jóvenes tienen unas posturas extrañas? Bueno, el joven normalmente llega y se acomoda en una silla y lo vemos hacia adelante. Es nuestra actividad escolar, el niño trabaja de lunes a viernes hacia adelante. Así lo vamos moldeando cotidianamente debido a esa actividad consecutiva. De manera que el niño llega, se sienta y está en su posición de estudio. Nada más para referencia de nuestros televidentes, lo que está oyendo usted no es lo que se está imaginando, es el rechinido de los movimientos de la ropa con el vinil del que están hechos, tapizados los asientos aquí. Claro. Ahí está. Le corrijo, en la barra pusieron Miguel Prieto Marciano, y es Marcial, ¿eh? Marcial. Marcial. Como si fuera militar. No vaya a tener miedo, la gente va a pensar que como el tema es un poco extraño, pensar que venimos de la galaxia. ¡Ay, no! Entonces continuamos con el asunto de la postura. Ok. ¿Qué tendríamos que hacer entonces?
estar alineando alfabióticamente a la columna vertebral. Alinear la columna vertebral es un proceso, decíamos, terapéutico manual, que consiste en el movimiento técnicamente aprendido de las primeras dos vértebras cervicales. La primera se llama atlas y la siguiente se llama axis. Cuando nosotros hacemos un movimiento contrario a la fuerza de gravedad, lo practicamos en una cama inclinada, aproximadamente 20 grados de inclinación. Esos 20 grados de inclinación hacen que al estar acostado el participante sobre esa camilla, la fuerza de gravedad lo esté como jalando hacia abajo. Nosotros haremos un movimiento firme, contundente, apoyados en el borde del mastoides, que es este huesón que tenemos allí, no se rompe, no se daña, atrásito de la oreja inmediatamente después, allí nos apoyamos y movemos las dos primeras vértebras cervicales. Si analizamos la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción corresponde una reacción, entonces al mover esas dos vértebras cervicales, han de moverse todas, puesto que están engarzadas unas con otras. Pero lo hacemos entre la fuerza de gravedad, por eso la cama tiene una inclinación, y nosotros hacia arriba. Es un movimiento contrario a la fuerza que nos daña. Dijimos que uno de los principales agresores de la columna vertebral es la fuerza de gravedad que nos martillea segundo a segundo todos los días de nuestra vida. Las personas preguntan, ¿es malo hacer esto? No, es malo no hacerlo. Si lo analizamos desde el punto de vista físico, la fuerza de gravedad no tiene para cuándo dejarnos de golpear hacia abajo mientras caminemos de pie, erectos. Hacer un movimiento frecuente a lo largo de nuestra vida, contrario a la fuerza de gravedad, le va a quitar presión a los discos intervertebrales. Dice una persona, dice, oye, pues me dijo el médico que esto, que sí funciona, pero que en el ratito, que no dura mucho. Claro que no, tiene razón en su apreciación, por eso no lo presentamos como algo mágico que ahorita te vamos a curar la hernia acostándote allí, no. En primer lugar, el cuerpo humano, al recibir esa descontracturación, el disco no va a estar prensado, va a descansar. Lógicamente esas células que forman el disco van a oxigenarse, van a recibir la carga de oxígeno, y el oxígeno, sabemos, es la vida de la célula. Entonces es cuando la persona, el mismo disco, empieza a reconstruirse. Al abrirse esas vértebras, permite la oxigenación. Así es. Todas las terminales nerviosas que por ahí pasan. La presión sobre cualquier tejido es un estrangulamiento, valga la expresión, así como estamos ante un público en general, ¿verdad? Así es. Les empieza a relajar y empieza. Claro, tenemos que pararnos de nuevo. A los días, la columnona, valga la expresión, ahí va otra vez prensando el disco. Nosotros volvemos a descontracturar y la regeneración continúa. Tenga mucho cuidado con lo que está diciendo, porque algunos que somos chaparritos vamos a querer estar con usted porque creyendo que así vamos a estar. No puede crecer, pero sí puede recuperar lo perdido. ¿Así? Claro que sí, porque hay precisamente un aplastamiento del disco, lo que al paso de los años te va disminuyendo tu estatura. Si nosotros estamos haciéndolo, no le prometemos a la gente que crezca, sí le prometemos que recupere lo perdido. Cuando la persona ya antes, por ahí en nuestro centro alfabiotista, hay algunos datos, ciáticas, encorvamientos, etcétera, pero en realidad nos complace más todavía recibir y alinear a la persona que goza de cabal salud. ¿Por qué? ¿Porque es menos riesgo o qué? Ahorita que hablábamos, por ejemplo, de los carros, que hay que alinearlos y balancearlos, el método de nuestros vecinos del norte sobre el mantenimiento de los autos es preventivo totalmente. Tengo entendido que algunas aseguranzas piden que le des por millas recorridas el mantenimiento. Y ya muestras con pruebas que le diste el mantenimiento
al millaje recorrido. No, pero aquí vamos a... es mantenimiento correctivo. Así Exactamente. Que ya estamos muy dañados. Eso es. Entonces, podemos hacer nosotros el mantenimiento de nuestra columna de dos formas, preventivo o correctivo. El americano va, lleva su carro, y algunos mexicanos cuidadosos, valga la expresión también, llevan su unidad, y el técnico dice, bueno, pues hay que ajustar unas milésimas que todavía no influían en que el carro se fuera de lado. Acá, en cambio, decimos, caray, ya se empieza a ir para un lado, mañana lo llevo, y no nos da tiempo, y basado. Ya gastó mal una llanta, entonces ya lo llevamos, pero entonces ya nos generó una pérdida. El mantenimiento debiera ser preventivo. Igualmente, que cuando llega una persona acompañando a alguien que lleva dolencia, preguntan a menudo, ¿me puedes revisar a mí a ver si yo estoy desbalanceado? Si mi columna está chueca, mi estructura está torcida, y le decimos sí. Y preguntan, ¿y qué debo hacer? ¿Cuándo me debo alinear? Si quieres, hazlo cuando ya no aguantes un dolor. Y si hay manera de hacerlo de una vez, claro que sí, ese es el objetivo. Cuando la columna pierde su balance, don Carlos, el problema más grave no está en sufre nuestra columna, nos va a generar dolor de espalda, cansancio, malestar en el cuello, tensión, no hay almohadas que nos den un gusto, si es muy bajita la empalmamos, la hacemos bola, la hacemos rodillo y amanecemos más cansados que cuando nos acostamos, porque usted está tratando de hacer descansar una estructura torcida y echamos a perder un proceso de regeneración que es el descanso cotidiano. El objetivo del sueño es que este sea un elemento reparador. Nuestro cansancio del día... Pero no que repare así que para andarlo jineteando. Ándale, pues, pero sí ocupa repararlo para jinetearlo después. El cuerpo termina cansado al día porque durante ese día miles y miles de células que conformaban tejidos desaparecieron, se detuvo un desgaste del cuerpo. El que eso falte en su cuerpo, usted termina vencido, con ganas de meterse, dicho de manera coloquial, es como meternos al taller para que la maquinaria humana empiece a reparar el desgaste. Entonces muchas veces el cansancio obedece a eso. Claro. Y también el mal dormir. Exactamente. Yo soy hijo del mal dormir. Imagínese nada más. Entonces empezamos nosotros cuando usted al levantarse en la mañana dice, qué padre, qué bello, ya amaneció, y está feliz, y se levanta y echa el brinco, ese día su cansancio desapareció, porque el sueño hizo su trabajo regenerador, reparador al 100. Usted se refiere al brinco de bajarse de la cama con alegría, ¿verdad? Sí, bajarse de la cama, ¿ok? Cualquier Bueno, otro brinco que vayas a dar, si eres trapecista, ¿sí? Igualmente va a salir en excelencia. Con más razón. Cualquier otro brinco va a funcionar bien. Sí, señor. Así es. Mi abuelito tenía 80 años y le brincaba a su potranca una yegua alazana que tenía. Ajá. Así es. Ok. Ok, entonces, para que el cuerpo funcione en armonía, para asimilar todo lo que debe asimilar y de reparar todo lo que debe reparar, echar mano del equilibrio como un agente indispensable para la vida estructural es algo válido, a partir del día que dejamos de gatear y empezamos a caminar. Ok, hay un detalle. Yo le he dicho a usted en algunas ocasiones durante esta breve charla, pero muy amena, doctor, y es que, pues, don Miguel Prieto Marcial, pues sí, es terapeuta alfabiotista, pero también estudió medicina, nada más que como encontró su camino en la vida. En la pues, alternativa. Entonces, en la medicina alternativa, pues no se tituló de la medicina alópata, pero en todo caso le tendría que decir médico. Claro. Le digo doctor con mucho Claro. gusto. Bueno, tengo muchas preguntas más que hacer. Pero también tengo que comer, tengo que mandar una pausa comercial. Y usted está precisamente entre los patrocinadores de este canal. Eso usted... Estoy dentro de los que despachan la hamburguesa. Sí, sí, y la chuleta para nosotros. Okay. Pero mire,
Yo aquí tengo bastantes preguntas ya Ok. listas y nada más, voy en la primera, que es alfabetismo. Así es. Entonces, vamos a hacer una cosa. Ok. Yo le propongo. Yo le pedí que se trajera esa cama para poder demostrar algunas cosas elementales, básicas, con las que regularmente lo empiezan a atender a uno y desde el primer momento se empieza uno a sorprender, Claro. a maravillar, ¿no? Así es. Entonces, vamos entrando a eso para que ahorita mientras ponemos los comerciales, también adaptemos aquí en nuestro estudio la cama y podamos hacer esa demostración que tan amablemente usted accedió a compartirnos. Lo vamos a hacer en una cama de masaje máster común, pero en el promocional que profesionalmente elaboraron ustedes, de una muestra que se veía en el centro alfabiotista, ahí está el banco oficial, es una más angosto, tiene un poco de más inclinación, pero esta que hemos preparado para hoy nos va a ser útil. Claro que Nos sí. saca del apuro. Así es. Muy bien, entonces vamos a una pausa y regresamos. Ensenada TV. Ok. Ensenada TV.